Mateo capítulo 12, verso 25 vamos a leer. ¿Qué dice la palabra? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿qué dice? Todo reino dividido en sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Tome su lugar. Qué hermosa la palabra, ¿verdad? Yo no sé si usted ha observado lo que está pasando en el mundo. Hay una división terrible, política, socialmente hablando. Hay una de ideologías dentro de la sociedad que ha dividido a la sociedad. Y lo más triste es que ese tipo de o esas influencias, esos espíritus de división, también se meten dentro de la iglesia. Aunque todos estemos en el mismo lugar, pero si yo defiendo mi posesión, el otro defiende su posesión y ninguno cede, entonces se provoca la división. Y nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús en su palabra es veraz. Y Él nos está descubriendo qué es lo que pasa cuando hay una división. Porque lo estaban criticando de que Él echaba fuera a los demonios por el poder de Satanás o de Belcebú, dice la Biblia. Entonces, nosotros sabemos que Jesús echaba afuera a los demonios y los echa fuera hasta el día de hoy por el poder de Dios que radica en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pero los que no recibían a Jesús, los que no estaban de acuerdo a la manera de vivir de Jesús, a la manera de enseñar de Jesús, pensaban que era por la mano de Satanás. No siempre, aunque no estemos de acuerdo, las cosas son de Satanás. Hay cosas que son de Dios y hay cosas que son de Satanás. Satanás no puede estar en contra de sí mismo, como tampoco Dios puede estar en contra de sí mismo. Dios siempre va a estar y siempre va a buscar edificar su iglesia, aunque tengamos diferentes pensamientos, aunque tengamos diferentes ideas, pero en la palabra de Dios todos concordamos y todos nos unimos y nos une el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, como iglesia tenemos que tener todos una misma fe. ¿Cuál es la fe que tenemos? Que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que Él entregó su vida y derramó su sangre y resucitó al tercer día para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Esta es la fe que debemos de tener todos los que profesamos ser hijos de Dios. Amén. Y en el momento que alguno de nosotros cambie esa manera de pensar y se vaya por otro lado, entonces ya se está perdiendo, como quien dice, la unidad de la fe. Pero en este día yo no quiero hablar de la unidad de la fe, quiero hablar de la unidad de la familia. Acuérdese que hemos venido hablando de la familia, la unidad de la familia. ¿Dónde cree usted que radica la unidad de la familia? Comienza con los padres. La unidad de la familia comienza con los padres. De hecho, la palabra de Dios dice que el matrimonio es decir, un matrimonio de un hombre y una mujer se convierten en una misma carne, en un mismo cuerpo, porque hay una unidad emocional, una unidad espiritual cuando se tiene la intimidad sexual. Entonces, por eso es que es muy delicada la separación del matrimonio, porque va más allá de lo físico, de lo que nosotros vemos. Pero lo que tenemos que entender es que si el hombre y la mujer se unen en un solo cuerpo, también en la dirección de su matrimonio tiene que haber unidad. También en la dirección de su matrimonio tiene que haber unidad.
Porque si la mujer jala por un lado y el hombre jala por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar? Ese matrimonio no va a tardar mucho. Pastor, no sea malagüero. No es malagüero, lo dice la palabra del Señor. Lo estamos leyendo, mire lo que dice. Todo reino primero se va a ¿qué? A un reino, ¿verdad? Contra sí mismo. Es decir, dentro del reino un grupo agarraba por un lado y el otro grupo por otro lado. Ese reino decaía. Todos los reinos se dividieron y por eso fracasaron. Pero luego no nos quedemos con el reino. Vayamos y veamos lo que dice después. Es asolado y toda ciudad, ahora sí, viene la parte de la nación. ¿Cómo está la nación de México? ¿Está unida o está dividida? Está dividida. ¿Y usted cree que con esa división México tiene un mejor futuro? No, no lo tiene. Un grupo pone un gobierno, otro grupo pone otro gobierno y buscando la solución jamás tendrá solución. Primero, porque la palabra de Dios ya lo dijo así, ¿verdad? Segundo, porque no hay unidad. Y si no hay unidad, tampoco habrá estabilidad, tampoco habrá mejores finanzas. Me estoy yendo al gobierno, pero si lo ponemos en el matrimonio, si la esposa, el esposo están divididos en sí mismo, solo están unidos para lo que les conviene, pero los demás están divididos, cada uno por su lado. ¿Usted cree que ese matrimonio va a tener un futuro? No, porque lo dice el pastor. No, aquí el Señor lo dice. Y toda ciudad, cuando dice ¿a dónde se fue? A la casa, es decir, se fue al imperio, se fue al gobierno, y luego se fue al gobierno de la ciudad, y luego el Señor bajó hasta el cimiento de la sociedad. Porque queramos o no, el fundamento de la sociedad es el matrimonio. Queramos o no, el fundamento de la sociedad es el matrimonio. ¿Sabe por qué hoy hay tanto joven deprimido? Aretes por aquí, aretes por allá y por todos lados. ¿Sabe por qué? Porque no hay identidad en la juventud. ¿Y por qué no hay identidad? Porque los matrimonios empezaron a dividirse. ¿Y por qué se empezaron a dividir? Porque todo lo que ahora vemos se viene orquestando hace muchos años atrás. Y entonces los principios elementales de la familia no se están perdiendo ahorita, se vienen perdiendo desde hace muchos años atrás. Y entonces si se pierden esos principios, ¿cómo van a estar nuestros hijos? ¿Cómo van a estar los que nacen en ese matrimonio dividido? ¿Cómo van a crecer? ¿Van a crecer sanos emocionalmente? No. No me venga a mí con la teoría de que solo el padre le da amor o solo la madre le da amor, cuando no es verdad. Los hijos necesitan el cariño, la comprensión, la disciplina y los consejos de ambos padres. Aunque no diga amén. Porque hay una influencia terrible metiéndose en el corazón y en la mente de hombres y mujeres de Dios. Vayamos avanzando. ¿Qué dice Dios? O casa dividida contra sí mismo no prevalece. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Cuántos matrimonios hay aquí? ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? ¿Cuántos hombres casados hay? Ojo, mis amados hermanos, porque a veces se da la tendencia que están jóvenes y muy juntitos, ya llegan a los 50 y cada quien va agarrando su cuarto por allá. Se está dividiendo. Se está dividiendo. Y al rato llegan los hijos y dicen: y mamá, ¿por qué dormiste allá? Es que mucho calor, hijo. Ok, se la pasa, ¿verdad? Pero llega el tiempo del frío y papá, ¿por qué estás durmiendo allá? Y no sabe qué decir porque ahora hay frío, ¿verdad? Pero el frío ya no es frío, no, porque frío está el corazón. Y yo quiero que este día pensemos y meditemos, porque todos anhelamos que nuestros hijos sean bendecidos.
Todos anhelamos que nuestros hijos les vaya bien en su vida, que tengan un matrimonio estable, que sean prosperados financieramente. Eso está bien, que estudien, que sean médicos. Está bien, y se los decía a ellos ayer. Eso es bueno. Pero ¿de qué sirve todo eso si no son felices, si no son sanos del alma, del corazón? ¿Y quién puede sanar el alma y el corazón? Eso no lo sana el psicólogo. Ellos ayudan, pero realmente no lo pueden sanar, porque quien sana el problema del alma y el corazón del hombre es Cristo Jesús. Él es el que sana el corazón del hombre, el alma del hombre. Amén. Pero si el matrimonio está unido, entonces vamos a hacer lo que Dios pide que hagamos. Y voy a llevarle a un matrimonio dividido en el antiguo tiempo que está en la Biblia. Vaya conmigo a Génesis. Génesis capítulo 27, verso 10. Aquí está hablando la mamá de Esaú y de Jacob. Y está hablando con Jacob, porque Isaac estaba ya viejo y había perdido ¿qué? La visualización, es decir, ya no veía. Pero antes de morir, él tenía que bendecir a su primogénito. Hablamos el domingo anterior, hace 15 días de eso. Él tenía que bendecir a su hijo primogénito. Pero resulta que la señora, la esposa, no estaba con él en el propósito de la bendición de su hijo. Ella, ¿a quién quería que bendijeran? A Jacob. Pero por derecho de nacer primero, ¿a quién le tocaba bendecir a Isaac? A Esaú. Veamos la división aquí. ¿Estaban separados? ¿Estaban divorciados? No, estaban juntos. Como dicen ustedes, juntos pero no revueltos. Así dicen ustedes, ¿verdad? Juntos pero no revueltos. No digan eso de su esposo o de su esposa. Más vale que estén juntos y revueltos en la cama todos los días. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? ¿O se los explico? Más vale que estén juntitos y revueltos. No sean mal pensados, abrazados ahí, platicando, conversando cómo estuvo el día, pensando cómo se le va a pedir a Dios la bendición para los hijos. Eso es estar unidos. Amén. Pero el viejito por allá abandonado solo, y la señora por allá también solita y maquinando cosas, porque la mujer piensa más que el hombre. Entonces, veamos qué pasó aquí. Dice: y tú la llevarás a tu padre. ¿Quién está hablando? La madre. ¿A quién le iban a hacer trampa? Ahora entiende por qué Jacob salió tramposo. Jacob era el mimado de la mamá, y Esaú era el que andaba en el campo, es decir, cazando animales. Pero Jacob era el mimado de mamá, y por eso se hizo tramposo. La Biblia lo dice, que todo hijo consentido de su madre será una vergüenza para ella. Eso dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si la palabra lo dice, yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Amén. Entonces, ¿qué dice acá? Para que Él te bendiga antes de su muerte. Miren, hermanos, eso no es nuevo. Si pasó en nuestros antepasados, hablando de Isaac y su esposa, ¿tú crees que no está hoy más que nunca vigente eso dentro de la iglesia? Claro que sí. Y por eso es que hay problemas en nuestros hijos. Porque a la señora lo único que le importaba era uno, no le importaban los dos. Porque si le hubiesen importado los dos, hubiese mantenido su pensamiento y su postura en lo que correspondía como hijos de Dios que eran, como conocedores de la palabra de Dios que eran. ¿Conocían la voluntad de Dios o no la conocían? Sí la conocían. Entonces se puede conocer la voluntad de Dios sin hacer la voluntad de Dios y hacer todo lo contrario. Ahora bien, vayamos avanzando. El verso 11, ¿qué dice? Creo que sí, 11.
Dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, oiga bien, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Había una diferencia entre ellos dos, ¿verdad? Su padre ya no veía, pero su padre sí conocía perfectamente el aroma de ellos dos. ¿A qué olía Esaú? Olía al rocío del campo. ¿A qué olía Jacob? A lo mejor a las faldas de mamá. Y Jacob estaba consciente de la diferencia que había entre uno y otro, y sabía que su padre estaba ciego, pero emocionalmente estaba perfectamente bien. Entonces iba a ser la diferencia entre uno y el otro al nomás acercarse. Pero ¿qué hace la señora? ¿Qué hace la hermana Rebeca? Quizá me palpará mi padre y me tendrá por qué. Le estaba diciendo lo que iba a pasar, ¿sí o no? Sí. Por eso la Biblia dice al hombre, cuídate de la que duerme a tu lado. Veamos qué dice aquí la palabra. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí ¿qué? Maldición y no bendición. ¿Qué quería Jacob también? Bendición. Dios tenía una bendición para él ya, pero tenía que intervenir la madre. Claro que no. Dios sabe cómo llevar a cabo y cómo ejecutar su palabra y su voluntad sin que se meta hombre alguno. Dios es Dios y Él puede hacer todo lo que a Él le plazca conforme a su voluntad. Dele gloria a Dios. Jacob ya tenía la bendición de Dios, porque desde su nacimiento Dios lo eligió. No necesitaba la madre intervenir y meterse, estar en contra de su esposo. No necesitaba eso. Tú, hermana amada que estás aquí, tienes esposo. No necesitas estar en contra de tu esposo para que tus hijos sean bendecidos. Lo que necesitas es respetar la autoridad que Dios ha puesto en tu familia, en tu casa. Y la autoridad en tu familia, en tu casa, puesta por Dios, es tu esposo. Te guste o no te guste, Él es la autoridad en tu casa. Y después sigues tú juntamente con Él. Les decía el domingo pasado, es como la vicepresidenta. No está la cabeza, está la madre, que está unida con el esposo. Se fue físicamente la autoridad visible de la familia, de los hijos, pero quedó la otra parte de la autoridad. Y esa parte de esa autoridad tiene que ejercer autoridad sobre su hogar, sobre su familia, para que el nombre de Dios sea glorificado y entonces haya bendición. Porque si hay unidad en el matrimonio, entonces esa unidad traerá bendición a su familia. Dele gloria a Dios. Dios es bueno. Yo conozco muchos matrimonios que se han dividido por eso, se han destruido por eso. Yo una vez encontré a una madre hablando en contra del papá de sus hijos. La señora no se dio cuenta que yo estaba escuchando todo. Y le decía, no te creas. Mira que yo soy la que te da de comer, yo soy la que hace esto. Los cuidados de ella como madre le estaba señalando y recalcando. ¿Y cómo crees que paró ese muchacho? Rebelándose en contra de la autoridad de casa. ¿Sabes por qué? ¿Quién contribuyó? La madre. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque Dios quiere una iglesia santa, sí, pero la santidad no solamente es la que se ve exteriormente, es la que no se ve. Ahí comienza la santidad. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor viene por una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas, pero no del vestido físico, del vestido espiritual. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Dice acá, y traeré sobre mí maldición y no bendición.
Jacob de alguna manera estaba consciente como persona adulta ya responsable de su propia vida. Él sabía a lo que se exponía al hacer lo que su mamá le estaba ¿qué? Incitando. Pero como era hijo de mami, había que hacer lo que mami dice, ¿verdad? El viejito no importa, él tiene que dar la bendición y lo engañamos y como sea. Podrás engañar a tu esposo, pero jamás podrás engañar al Dios de los cielos. Podrás engañar a tu esposa, pero jamás podremos engañar a aquel que tiene los ojos puestos sobre todos nosotros. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. El hombre necesita entender que es la cabeza de la familia. El hombre necesita entender que es el responsable de llevar la autoridad o la bendición de la autoridad a su familia. Psicológicamente está comprobado que al niño que más se le disciplina es el que crece más responsablemente. ¿Por qué? Porque la disciplina hace la responsabilidad. La falta de disciplina o la falta de corrección, para que mejor me entienda, hace un niño rebelde y pecador. Eso es lo que debemos de entender. Verso 13, ¿qué dice? Su madre respondió: hijo mío, ¿qué dice? Sea sobre mí tu maldición. Wow. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. ¿Qué pide la madre? Pide unos cabritos. Ella como esposa sabía que le gustaba a su esposo. ¿Cuál era el plato favorito? ¿Cuántas esposas, vuelvo a preguntar, hay aquí? A ver, ¿cuántas esposas hay aquí? ¿Y cuál es el plato favorito de su esposo? O me va a decir, pues híjole, pastor, hoy sí me agarró. Porque le gustan los tacos, le gustan las quesadillas, le gustan los pambazos, pero no sé cuál es su favorito. Si yo le dijera que hay muchas hermanas que saben aquí cuál es mi comida favorita, se asustan. Pero si hay algunas hermanas que sí saben qué come el pastor, qué es lo que más le gusta al pastor, su comida favorita. Y si pregunto al revés, pregunto, ¿cuál es el color favorito de su esposa? Hay esposos que tampoco saben. ¿Por qué es mi pregunta? Si es la mujer que duerme contigo, es la mujer que te abraza, la mujer que está siempre contigo y no sabes cuál es el color favorito. Para los que no saben, algunos sí saben. Y usted me va a decir, es que se me olvida, pastor. Ya sé que ese es un problema de fábrica de los hombres. Somos muy olvidadizos. Pero hay cosas que sí las memorizamos. ¿Y por qué lo más importante no lo memorizamos? ¿Cuál sería algo importante? No será que no ves a tu esposa que es importante en tu vida, más importante que el celular, más importante que tus hijos, más importante que el trabajo, más importante que todo lo que te rodea. ¿Por qué? Porque esa mujer decidió estar contigo y tú tomaste a esa mujer para vivir con ella. Bendito el nombre del Señor. ¿No es así? Entonces no debe de ser importante. Cuando era la novia, ¿qué era? ¿Era una medio importante ahí? No, ¿verdad? Tan importante que si no recibías el mensaje de ella, ¿qué pasaba? ¿Por qué? Porque era importante. ¿Y ahora? ¿Cuál es el color favorito? ¿Cuál es su dulce favorito? Pero eso lo dejamos para los matrimonios. Vayamos aquí. Dice: solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Verso que sigue, el 14, ¿qué dice? Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre que le gustaba. Amén. ¿Dónde estaba el problema de Rebeca? ¿Que le preparara un guiso a su esposo? No. En la intención, en el propósito de lo que estaba haciendo. Ahí está el problema. ¿Cuál es tu intención al decirle no le digas a tu papá? Porque el hijo o la hija dijo, pero no le digas a mi papá. ¿Cuál es la intención de callarlo?
¿Por cuánto tiempo lo vas a callar? Porque va a llegar el momento que esa mentira se va a caer y el papá se dará cuenta, y entonces tendrás problemas tú y tendrán problemas tus hijos. Y no vengas que ese esposo es machista. No, Señor, sencillamente hay una mujer que no está haciendo bien su trabajo en su casa. Ese es el punto. Porque Isaac se dio cuenta o no se dio cuenta. Sí se dio cuenta. Sí se dio cuenta. ¿Por qué? Porque nunca se pueden ocultar las cosas toda la vida. Va a llegar un momento delante de Dios que nos va a poner a todos nuestra vida. Y ahí va a salir a flote lo que hicimos mal. Y aunque aquí no nos enteremos, allá el Señor lo tiene registrado. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Siempre que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó aquí? Verso 15 para pasar, si no, no avanzamos. Dice: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú. Mire hasta lo que hizo. ¿Hay problemas en que el hermano chico se ponga los vestidos del otro hermano? No. El problema es qué es lo que estaban haciendo con lo que estaban haciendo. ¿Cuál era el propósito de estar haciendo lo que estaban haciendo? Hacerle daño, robarse la bendición. Mis amados hermanos, eso es lo más delicado delante de Dios. Dios nos ha bendecido con la vida eterna. Y la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero si el matrimonio está dividido, entonces hay un estorbo para que tus hijos sean salvos. ¿Por qué? Porque hay una maldición. ¿Y cuál es la maldición? La división. La división no trae bendición, trae maldición a la familia. Perdón, Salmo 133. Mira lo que dice aquí la palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos en armonía. Veamos. Aquí está hablando, usted me va a decir de la iglesia. No, está hablando también de la familia. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en la familia? Hay padres y hermanos. ¿Y qué dice la palabra? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿cómo los hermanos van a habitar en armonía si no hay unidad entre el esposo y la esposa? ¿No es cierto que después de que sucedió de lo que Rebeca hizo y después de que le robaron la bendición a Isaac, qué pasó? Hubieron problemas. Hubo tal problema que Esaú quería matar a su hermano Jacob. Le pregunto, ¿a qué llevó lo que hizo Rebeca? ¿A una bendición o a una maldición? A una maldición. Entonces, hermano, no nos confundamos. El matrimonio tiene que permanecer unido para que haya armonía en su familia, entre los hermanos. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que aprender lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todo esto está escrito para ejemplo de nosotros, para que no caigamos en los mismos pecados. Lo mismo, el mismo amor que tienes por el primero de tus hijos, tienes que tener hasta el último de tus hijos. De la misma manera que se corrigió el primero, se debe de corregir hasta el último de los hijos. Dios es maravillosamente bueno, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿La barba de quién? De Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Eso es la armonía. La armonía en la familia, la armonía en el matrimonio es como el perfume del aceite con el que se ungía al sumo sacerdote delante de los ojos ¿de quién? De Dios. Pero si en la familia la esposa está por aquí queriendo bendecir o queriendo darle ella lo que ella considera que su hijo necesita o su hija necesita, y el esposo por el otro lado, lo más probable es que ahí haya una familia llena de problemas, llena de contiendas, que al faltar uno de ellos seguramente se odiarán entre hermanos.
¿Por qué? Porque la semilla fue plantada desde el principio. Por eso, hermanas amadas que tienen esposo inconverso, sé que a veces el esposo no tiene la razón, pero usted manténgase tranquila. No se ponga a defender, a quitarle la autoridad a su esposo en medio de ese muchacho rebelde que está ahí. No. O si de repente la esposa está corrigiendo a los hijos y el esposo está ahí, no haga nada, también quédese tranquilo, calladito. Que ella ejerza la autoridad que le corresponde sobre sus hijos. Y ya después, cuando haya pasado todo, lo dialogan entre los dos. A ver qué pasó, a ver qué estuvo. Ah, bueno, está bien, hazlo así. Llámale la atención a esos muchachos. Nada que se parece a mi abuelito, por eso no me le vas a decir nada. No, señor. Es que se parece a mi abuelito, a mi mamá, y ya no vive y por eso lo consiento. No, señor. Esa no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que los disciplinemos con la disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 5. Amén. Dice aquí: y baja hasta el borde de sus vestiduras. Verso 3. ¿Qué dice el 3? Como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque ahí envía ¿qué? El Señor. Bendición, bendito el nombre del Señor, que trae la unidad en el matrimonio, para la familia, para el hogar, para los hijos. Trae bendición. ¿Por qué? Porque es como un aroma que sube ante la presencia de Dios, esa unidad, como una ofrenda, y como respuesta viene el rocío de la presencia de Dios, la bendición a esa familia. ¿Cuántos queremos esa bendición? ¿Cuántos quieren esa bendición? Dele gloria a Dios. Porque muchos andamos que el profeta me profetice bendición. Pero ¿de qué te sirve que el profeta te profetice bendición si adentro tu casa es un desastre? ¿Sí me entiendes? No, sí te sirve, ¿verdad? Porque te emocionas un rato, te engañas a ti mismo. Pero al rato estás viendo todo lo contrario en tu familia. ¿Por qué? Porque el matrimonio está dividido. Y entonces no puede haber bendición. ¿Pero qué trae la unidad? Bendición, ¿y qué más? Vida eterna. Entonces se aplica: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Bendito el nombre del Señor. Pero la esposa que se pone a consentir, o el esposo que se pone a consentir a sus hijos, los llevará al fracaso, a la maldición de la destrucción. Y eso no quiere Dios. Dios quiere la bendición. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ajustarnos a la palabra de Dios. Me vas a decir: pastor, es que usted no conoce a mi esposo, cuánto me ofendió. Pastor, usted no conoce a mi esposa, cómo grita. ¿Qué es lo que importa, hermano? ¿La bendición o la maldición? La bendición. Entonces, si queremos la bendición, tenemos que estar sentados. Tenemos que estar dispuestos a sentarnos y dialogar y ceder lo que tengamos que ceder, pero que el nombre del Señor sea glorificado. Ya no andemos creyendo que la mujer no necesita al hombre para ser feliz. No se equivoque, no se confunda. Dios creó a un hombre y a una mujer y los puso juntos. Por lo tanto, siempre se necesitará uno al otro. Que decida quedarse sola, eso es otro asunto. Que decida quedarse solo el varón, ese es otro asunto. Pero eso no significa que no va a necesitar en determinado momento. ¿Sí me entiende? Vea lo que dice la palabra de Dios. Es maravillosa la palabra, ¿verdad? Vaya conmigo. Mateo 18, verso 19. Aquí hay madres solteras. Aquí hay jóvenes, hay jovencitas. Hay esposas que solamente ellas son cristianas. Hay esposos que solamente ellos son cristianos. Pero la palabra de Dios es para todos. Amén. La palabra de Dios es para todos. ¿Y quién es el primero que debe de poner en práctica la palabra de Dios en un matrimonio donde la otra parte no es cristiana? El que es cristiano, sea el hombre o sea la mujer. Poner en práctica la palabra. Uno de los dos. El que es cristiano es el responsable de llevar la bendición de Dios a su casa.
Por eso el apóstol Pablo escribe, dice: si alguna tiene marido inconverso y consiente vivir con ella, no lo abandone. Y dice al varón: si alguna tiene mujer inconversa, pero ella consiente en vivir con él, no la abandone, porque en ellos es santificado sus hijos. Entonces, ¿por qué está diciendo? No está hablando de salvación ahí, está hablando de protección, está hablando de la bendición de Dios para esa familia con uno que sea cristiano. El problema es que a veces nosotros nos frustramos y decimos: yo quisiera que mi pareja fuera a la iglesia. Sí, todos queremos eso y todos debemos de orar por eso. Pero si no fuera así, dale gracias a Dios que Dios te escogió a ti y te tiene en el camino. Y tú eres el responsable o la responsable de poner en práctica, de ser luz en tu familia, para que la salvación llegue no solamente a tu marido, sino también a tus hijos. No solamente a ti, hermano, sino también a tu esposa y a tus hijos. ¿Sí me entiendes? Mira, hermano, miren, te voy a decir una intimidad, cosas que yo casi no digo. Pero a pesar de los problemas que hubieron con la madre de mis hijos, yo siempre oré para que Dios salvara a la madre de mis hijos. ¿Por qué? Porque es un alma y es la madre de mis hijos. ¿Me entiendes? Siempre oré. Ahora está caminando en el Señor y me alegro por eso. ¿Me entiendes? Eso que no hubiera ya acuerdo como pareja, eso no limita a que uno se ponga a orar por aquella persona que uno sabe que un día compartió la vida con ella. Hay que orar por ellos. ¿Por qué? ¿Cuánto más por ese hombre o por esa mujer que vive aún contigo? Dale gloria a Dios. Pastor, es que usted no me sabe. Es que, hermanos amados, tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A perdonar. A perdonar. Y cuando perdonamos somos libres. ¿Sabía usted eso? La falta de perdón nos atranca y nos hace sufrir el orgullo. Y el perdón nos hace humillarnos y nos lleva a reconocer que también nos equivocamos. Y ahí es donde el Señor se glorifica en nuestras vidas. Leamos qué dice Mateo capítulo 18, verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de lo que pidieran, ¿qué dice? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. ¡Qué bueno es Dios! ¿Sí se da cuenta? ¡Qué importante es la unidad de la familia! Sobre todo, hermanos amados, si los dos están caminando con Cristo, desechen esa maldición de la división de sus vidas. Rompan con eso, porque a lo mejor esa es la piedra que detiene que sus hijos se rindan a Cristo Jesús. A lo mejor esa es la piedra que está deteniendo la bendición, ¿verdad? Esa división. Porque aquí es bonito venir juntitos a la iglesia, ¿verdad? Y aunque en el camión nos peleamos, aquí nos agarramos la mano para que el pastor vea que sí estamos uniditos, ¿verdad? ¿De qué sirve que el pastor vea eso? Si lo importante es que lo vea el pastor de pastores, que está con nosotros las 24 horas del día. Ahí es donde viene la bendición. Ahí es donde está la protección. Ahí es donde está el fluir del Espíritu Santo. Ahí es donde viene la vida eterna sobre la familia. ¿Sí me entiende, hermano? Porque donde están dos o tres congregados, el matrimonio tiene que orar junto. Por lo menos cuando se van a acostar. Vente mi hija, o vente mi amor, o vente mi cielo, cariño, mi vida, como no sé cómo se llamen ustedes, cómo se digan. Véngase gordito, dijo un hermano por ahí. Vente gordito para acá, son apelativos que usamos, ¿verdad? Véngase mi gordita, vamos a orar como cabeza de matrimonio.
Véngase mi gordita, vamos a orar. No, pero está flaquita, le digo flaquita, pues véngase mi flaquita, vamos a orar. Necesitamos orar porque nuestros hijos necesitan bendición. Necesitamos orar porque nuestros hijos necesitan provisión. Nuestros hijos necesitan que Dios abra las puertas donde quiera que ellos vayan. ¿Y quién está pidiendo esa bendición? Los dos viejitos ahí en su recámara orándole al Dios de los cielos. Y entonces el Dios de los cielos bendecirá a esos muchachos, y no solamente a ellos, sino también a su descendencia. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero el justo es aquel que busca la paz y la unidad entre su matrimonio y su familia. Eso es el justo. Ya deje, hermana, de andar atendiendo a ese muchacho que ya tiene 20 años y al esposo abandonado por ahí. Sírvale, dele lo que se tiene que darle, pero no descuide a su esposo por estar atendiendo a ese rebelde que tiene ahí en casa. Porque ese se va a ir en cualquier momento. Va a encontrar otra loquita por ahí y se lo va a llevar. Pero su esposa, su esposo, siempre estará ahí. Si ya le aguantó 50 años, ¿usted cree que está dispuesto a dejarla? No. Entonces, ¿qué queda? Yo les digo a veces en broma, cuando veo a los hermanos que tengo confianza y los veo juntitos y los muchachos ya andan por allá: qué bueno, disfrútense uno al otro ahora que están solitos. Y les digo: váyanse por ahí solitos, dejen esos muchachos que hagan la limpieza en su casa y que hagan de qué comer, ya están grandes. Y vayan ustedes a disfrutar lo que no han disfrutado por estarlos atendiendo a ellos. Porque cuando están pequeños hay que dedicarles tiempo a ellos, ¿no? A los hijos. Y ya no hay tiempo para el romanticismo, ya no hay tiempo para muchas cosas y se va perdiendo. Y lo peor es que llegan a viejos y ya no vuelve. ¿Sí me entiende? Y esa no es la voluntad de Dios. Deje que esos muchachos vuelen y que hagan su propio nido y que tengan sus propias crías y que ellos también se pongan a trabajar. Y cuando usted ve que se les atoraron las carretas, déles un consejo, mas no les destrabe los problemas. Dele la mano para que ellos se pongan a destrabar ese problema. Amén. Hablo de los que tienen hijos casados. Ahí estoy yo en medio de quién. Esto es lo que importa. Que Jesús esté en tu casa, en tu familia. Y si hay unidad en tu familia, Jesús va a estar ahí. Pero si hay pleitos y gritos, no está Dios ahí. Te lo garantizo. Pastor, pero vive en mi corazón, sí, pero no se puede glorificar como Él quiere. Porque hay algo que lo detiene, que es la maldición de la división que está ahí. Hay que quitar esa división para que el Señor venga y more por completo en la familia. Bendito el nombre del Señor. Y entonces se cumplirá lo que dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito el nombre del Señor. Tiene que haber unidad para que la bendición de Dios llegue a esa familia. Los que tienen los nietos en su casa, su nieto no es la prioridad. La prioridad es su esposa o su esposo. Esa es la prioridad. El nieto, para eso tiene madre y para eso tiene padre. Si un día le va a brindar la mano, acuérdese, no puede negársela. Pero la prioridad es su esposo y su esposa. Punto. Porque ustedes son una misma carne. Y si quieren bendición de Dios, Dios no puede estar bendiciendo donde hay división. Dios bendice la unidad. ¿Por qué cree que se destruyen las congregaciones? Porque de repente uno de los predicadores dice: no, es que no estoy de acuerdo con el pastor. Y es que el pastor esto, es que el pastor lo otro. Y por ahí va contándole a hermanitos inmaduros y le van creyendo. Y al rato se divide la congregación. ¿Realmente investigamos cuál fue el problema? No, sencillamente nos dejamos llevar por lo que oímos y lo que nos dicen.
Cuando nosotros para eso tenemos al Espíritu Santo de Dios, para discernir de dónde viene lo que estoy escuchando. ¿Viene de un corazón amargado, lleno de cosas, lleno de tanta cosa? ¿O viene realmente del Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios no divide. El Espíritu Santo de Dios junta. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Esa es la diferencia. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos tener? Como matrimonio, como familia, unidad. Como iglesia, unidad. Como gobierno debería de tener unidad, pero no lo hay. Pero nuestro gobierno, que es el Espíritu Santo, Él sí está unido a nosotros y nosotros con Él. Y Él es quien nos dirige a través de su Espíritu Santo. Bendito su nombre para siempre. Dios es nuestro Padre. Y por Cristo Jesús nuestro Salvador y su Espíritu Santo nos une con Él y nos lleva avanzando hacia el reino de los cielos. Y Dios quiere que tú entres y tu familia entre, tus hijos entren y tus nietos entren. Así que saquemos fuera toda maldición de división y traigamos la bendición de la unidad a la familia, a la iglesia y al país, y veremos la gloria de Dios. Dele gloria al Señor.